En realidad, de varias maneras, muchos historiadores de la época han justificado. Una de ellas era que Ayacucho era una de en aquel entonces, uno de los departamentos más pobres del país. Revisando igualmente la misma historia, llegamos a la conclusión que eso no era así, puesto que habían pueblos o regiones, departamentos mucho más pobres que Ayacucho. El otro era el tema de la pobreza, la redistribución, la marginación, que en parte se justifica porque obviamente eso era el reclamo general de la población, principalmente de la Sierra Andina. Y lo más probable es que todo eso se asenta un poco más por la presencia de Abimael Guzmán en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Esa es la justificación principal. En el Perú ya había iniciado años antes. Es decir, que el campesino tampoco era tan pobre, que el campesino más bien estaba en proceso de todo un aprendizaje, porque las tierras abandonadas por los grandes terratenientes, los grandes asentados, era desperdiciada por los campesinos, porque la mayoría de ellos estaban acostumbrados a no sembrar con una visión más progresista, sino básicamente una agricultura familiar y la mayoría de ellos también un poco, eh, como tuvieron grandes cantidades de terreno a la mano, no supieron qué hacer y se dedicaron a veces pues al tema de celebrar cosas, las fiestas y las bebidas alcohólicas y cosa que el país incluso en materia, por ejemplo, de producción agraria había decrecido tremendamente. Otra muestra, por ejemplo, es que una de las líderes de la época que en gran parte fue ovacionada fue Edith Lagos, pero Edith Lagos era hija de uno de los comerciantes más adinerados de Ayacucho. El papá en aquel entonces, muy potentado, por lo menos tenía 18 camiones. O sea, en aquella época no había camionetas, sino camiones 300 y 800, ¿no? Para llevar carga. Y el papá tenía esas propiedades y no era ningún pobre. Ese es uno de los grandes problemas. Igualmente revisamos la historia y, por ejemplo, la situación de combate al terrorismo a nivel policial y militar se ha avanzado bastante y en cada gobierno, unos más, otros menos. Pero sin embargo, el trabajo del lado social, es decir, atención prioritaria, hacer obras en las zonas marginales del país, como es la sierra y la Amazonía, eso se ha avanzado poquísimo. Y desde el 2006, por ejemplo, el tema de las inversiones para las municipalidades y para los gobiernos regionales se ha incrementado tremendamente. Paralelamente también se ha incrementado la corrupción, pero obras integrales, obras grandes, que ya no es de, digamos, de interés prioritario del gobierno nacional, más bien de los gobiernos regionales y locales, continúan fallando hasta ahora. Y esas son el caldo de cultivo que cada persona encuentra para continuar protestando, porque exigen, por ejemplo, postas sanitarias, la reparación de los hospitales, de las escuelas, incluida la escuela del actual presidente de la República. ¿Quién es el responsable? Gobierno regional. En realidad, la muerte de Abimael Guzmán considero que fue una muerte anunciada. Anunciada no solo de hace semanas, sino de hace meses. Incluso desde el gobierno anterior. Los males ya se le estaban sumando, ya era casi los males puntuales que él tenía cada día eran mucho más progresivos, por lo tanto el gobierno ya debía haber propuesto algún protocolo.
pero los políticos no están, pues, digamos, para reaccionar en esas condiciones. Más ellos están pensando en otra cosa, ¿no? En mejorar sus condiciones de vida de ellos y del entorno, y no de las políticas nacionales, como es el tema de seguridad, que es, era la situación de este líder terrorista, porque él no es cualquier terrorista, es un líder. Es más, Sendero Luminoso, si revisamos en la política internacional y en América Latina, es uno de los grupos más letales que ha exterminado la población peruana. No tenemos algo similar en América Latina. De ninguna manera, porque sobre todo por mi parte yo estaba en contacto con los informes de las autoridades correspondientes y que ellos no, no podrían mentir. Es más, yo estaba al tanto de cómo estaba avanzando los males de Abimael Guzmán. Cuando lo internan por última vez a Abimael Guzmán, entonces él estaba muy decaído, estaba ya demasiado delgado, ya no comía. A cada instante reclamaba la visita de su esposa, cosa que era imposible, y los medicamentos que administraban tampoco ya daban las reacciones debidas, ¿no? Y los especialistas hacían lo posible, pero constantemente ya estaba en pleno deterioro y él incluso ya no podía estar a pie.